Ella entró en esa relación creyendo que el amor verdadero podía llenar cualquier vacío dentro de ella. Cuando lo conoció, todo parecía perfecto. Él sonreía con una intensidad que hacía que el mundo pareciera pequeño, como si solo existieran ellos dos. Ella sintió que finalmente había encontrado a alguien que la completaría, alguien que entendía cada matiz de su corazón. Las primeras semanas fueron embriagadoras. Él decía palabras dulces, hacía gestos minuciosos, pequeños detalles que parecían señales de que realmente se preocupaba por ella. Y ella se permitió creer. Al principio, él la elogiaba por cada pequeña cosa, la forma en que sonreía, cómo se movía, incluso por la manera en que disfrutaba la música. Pero con el tiempo, los elogios comenzaron a mezclarse con críticas sutiles. Primero eran observaciones sobre cómo hablaba o cómo se vestía. Él decía que ciertos comportamientos eran menos atractivos o que ciertas opiniones eran inadecuadas. Ella reía, creyendo que solo era una forma de cuidado, una manera de guiarla para ser mejor. Ella comenzó a cambiar poco a poco sin darse cuenta. Cortó contacto con algunas amigas porque él decía que ellas no entendían a ustedes dos, y amigos así solo estorban. Comenzó a cambiar su ropa, a moldear su estilo según lo que él consideraba atractivo, a hablar de la manera que él aprobaba. Todo parecía natural, y al principio sentía que lo hacía por amor. Pero cada cambio silencioso arrancaba un pedazo de ella misma. Poco a poco, su alegría comenzó a apagarse. Ya no reía con la misma facilidad. Las pequeñas cosas que antes la hacían feliz comenzaron a parecer sin sentido. Sentía un peso constante en el pecho, una tensión silenciosa que no podía explicar. Él nunca admitía cuando la lastimaba. Al contrario, siempre le recordaba que era demasiado sensible o exagerada. Ella comenzó a dudar de sí misma, a cuestionar cada pensamiento y sentimiento, intentando siempre complacerlo, intentando ser suficiente. Las discusiones, que al principio eran raras, empezaron a volverse rutinarias. Cada error de ella era amplificado, cada elección cuestionada. Él decía cosas como: si realmente me amaras, lo harías diferente, o no sé por qué haces esto así, siempre complicas todo. Ella recordaba cada palabra, analizaba cada gesto, tratando de descubrir qué había hecho mal. La culpa comenzó a corroer su corazón, y aún así permanecía, creyendo que si se esforzaba más, todo volvería a ser como al principio. Dejó de hacer cosas que amaba: pintar, leer, salir con amigos, pasear sola. Todo fue desapareciendo. Vivía para él, para complacerlo, para mantener la apariencia de una relación perfecta. Pero cuanto más se entregaba, más distante parecía él. La sensación de insuficiencia la consumía. Cada elogio venía seguido de una crítica disfrazada, cada gesto de cariño acompañado de expectativas silenciosas. Y ella, intentando siempre ser la pareja perfecta, nunca se sentía completa. El amor que creía haber encontrado no le dio seguridad, le dio una prisión invisible. Cada decisión que tomaba era medida, cada palabra ponderada, cada sonrisa analizada. No se daba cuenta de que a cada intento de agradarlo, perdía pedazos de lo que la hacía única. Incluso los sueños que antes alimentaban su alma comenzaron a desaparecer. Pensaba en viajar, estudiar algo nuevo, mudarse, pero cancelaba cualquier plan que pudiera contrariar su opinión. Había noches en las que lloraba en silencio, intentando entender dónde había fallado. Pero la verdad era que el problema nunca había sido de ella. Él siempre buscaba moldearla según su imagen deseada, sin importar quién era realmente. Y aún así, ella seguía por miedo, por esperanza, por amor, por creer que si era suficiente, finalmente la vería y la amaría de verdad. Y entonces, poco a poco, comenzó a notar pequeñas grietas en su propia identidad. El reflejo en el espejo ya no mostraba a la mujer que se había enamorado de la vida, mostraba a alguien agotado, apagado, que sonreía porque debía, no porque sentía. Comenzó a darse cuenta de cuánto había perdido: amigos, libertad, confianza, sueños, partes de su propia esencia.
El peso de todo esto empezó a ser insoportable, pero incluso en ese punto, el amor propio aún estaba dormido. Sentía dolor, tristeza, vacío, pero aún creía que si continuaba intentando, podría recuperar lo que sentía haber perdido. No sabía que para reencontrarse, primero debía reconocer la verdad. El problema nunca fue ella, sino el amor que intentaba encadenarla a un molde que nunca sería suficiente. La noche se convirtió en su confidente. Llorar sola, observar las estrellas, reflexionar sobre todo lo que había llegado a ser. Eso comenzó a abrir fisuras en la prisión invisible que él había construido en su vida. Empezó a notar que lo que más le faltaba no era su amor, sino el amor por sí misma. Ella llegó al punto en que ya no reconocía su propia vida. El reflejo en el espejo parecía de otra persona, alguien que se había moldeado tanto a los deseos de él que había desaparecido. Cada risa forzada, cada palabra ensayada, cada sueño abandonado era un recordatorio silencioso de lo que había perdido. Pero fue en ese silencio donde la verdad comenzó a emerger, delicada, casi imperceptible. Se dio cuenta de que el amor que creía verdadero nunca había sido sobre ella. Era sobre control, sobre transformarla en alguien que nunca sería suficiente. Y, paradójicamente, cuanto más se sacrificaba, más se alejaba de sí misma. Fue en ese momento, mirando el vacío de su propio corazón, que algo dentro de ella despertó. Un sentimiento antiguo, olvidado, comenzó a crecer. La necesidad de reencontrarse a sí misma no fue fácil. Cada paso para alejarse de él dolía. Cada recuerdo, cada promesa rota, cada gesto que antes parecía cariño ahora se revelaba como una prisión. Lloró, gritó, sintió rabia y desesperación, pero poco a poco comenzó a redescubrir partes de sí misma que creía perdidas para siempre. El primer paso fue aceptar que perderse no era culpa suya, sino consecuencia de amar a alguien que no sabía amar. Mientras reconstruía su vida, se rodeó de personas que la valoraban por quien era, no por lo que podía ofrecer. Amigos que la recordaban reír, soñar, existir plenamente. Volvió a escribir, pintar, viajar, y cada pequeña victoria era un triunfo silencioso sobre los años que había estado apagada. Y en ese proceso, comenzó a entender algo esencial. El amor verdadero no exige sacrificios imposibles, no apaga, no moldea, no sofoca. Él ilumina, inspira, hace crecer, y por primera vez en años se sintió completa nuevamente. Ahora, mirando atrás, mezcla tristeza y gratitud. Tristeza por lo perdido, gratitud por haberse reencontrado, gratitud por haber tenido el valor de decir no, por alejarse, por reconstruir cada pedazo de su corazón. Y es precisamente esta historia la que desea compartir. Nadie necesita perderse para amar, y la mayor prueba de amor es cuidarse primero. Si te has identificado con esta historia, si alguna vez sentiste que te perdiste intentando complacer a alguien, suscríbete al canal para no perder contenidos que te ayudarán a comprender el amor verdadero y a reconectarte contigo mismo. Ella también quiere escucharte. Comenta abajo cuál fue el momento en que te diste cuenta de que te estabas apagando, o etiqueta a alguien que necesite escuchar este mensaje. Compartir experiencias ayuda a todos a crecer y recordar que no estamos solos en este camino. Y no olvides, comparte este video con tus seres queridos para que más personas puedan reflexionar sobre lo que es el amor verdadero y lo que no vale la pena sacrificar. Cada historia compartida puede ser el primer paso para que alguien más se reencontre. Ella aprendió que la vida es demasiado corta para perderse en alguien que no te ve, que el amor no debe doler al punto de borrar quién eres, que cada lágrima derramada, cada momento de dolor, cada decisión difícil de alejarse, todo forma parte de un proceso que nos transforma. No se arrepiente de nada, porque todo la llevó de vuelta a sí misma. Y así sonríe de nuevo. No porque alguien le dijera que debía, sino porque ella decidió que merece ser feliz, completa y auténtica. Ella llegó al punto en que ya no reconocía su propia vida.
El reflejo en el espejo parecía de otra persona, alguien que se había moldeado tanto a los deseos de él que había desaparecido. Cada risa forzada, cada palabra ensayada, cada sueño abandonado era un recordatorio silencioso de lo que había perdido. Pero fue en ese silencio donde la verdad comenzó a emerger, delicada, casi imperceptible. Se dio cuenta de que el amor que creía verdadero nunca había sido sobre ella. Era sobre control, sobre transformarla en alguien que nunca sería suficiente. Y, paradójicamente, cuanto más se sacrificaba, más se alejaba de sí misma. Fue en ese momento, mirando el vacío de su propio corazón, que algo dentro de ella despertó. Un sentimiento antiguo, olvidado, comenzó a crecer. La necesidad de reencontrarse a sí misma. No fue fácil. Cada paso para alejarse de él dolía. Cada recuerdo, cada promesa rota, cada gesto que antes parecía cariño, ahora se revelaba como una prisión. Lloró, gritó, sintió rabia y desesperación, pero poco a poco comenzó a redescubrir partes de sí misma que creía perdidas para siempre. El primer paso fue aceptar que perderse no era culpa suya, sino consecuencia de amar a alguien que no sabía amar. Mientras reconstruía su vida, se rodeó de personas que la valoraban por quien era, no por lo que podía ofrecer. Amigos que la recordaban reír, soñar, existir plenamente. Volvió a escribir, pintar, viajar, y cada pequeña victoria era un triunfo silencioso sobre los años que había estado apagada. Y en ese proceso, comenzó a entender algo esencial. El amor verdadero no exige sacrificios imposibles. No apaga, no moldea, no sofoca. Él ilumina, inspira, hace crecer. Y por primera vez en años, se sintió completa nuevamente. Ahora, mirando atrás, mezcla tristeza y gratitud. Tristeza por lo perdido, gratitud por haberse reencontrado, gratitud por haber tenido el valor de decir no, por alejarse, por reconstruir cada pedazo de su corazón. Y es precisamente esta historia la que desea compartir. Nadie necesita perderse para amar, y la mayor prueba de amor es cuidarse primero. Si te has identificado con esta historia, si alguna vez sentiste que te perdiste intentando complacer a alguien, suscríbete al canal para no perder contenidos que te ayudarán a comprender el amor verdadero y a reconectarte contigo mismo. Ella también quiere escucharte. Comenta abajo cuál fue el momento en que te diste cuenta de que te estabas apagando, o etiqueta a alguien que necesite escuchar este mensaje. Compartir experiencias ayuda a todos a crecer y recordar que no estamos solos en este camino. Y no olvides, comparte este video con tus seres queridos para que más personas puedan reflexionar sobre lo que es el amor verdadero y lo que no vale la pena sacrificar. Cada historia compartida puede ser el primer paso para que alguien más se reencontre. Ella aprendió que la vida es demasiado corta para perderse en alguien que no te ve, que el amor no debe doler al punto de borrar quién eres, que cada lágrima derramada, cada momento de dolor, cada decisión difícil de alejarse, todo forma parte de un proceso que nos transforma. No se arrepiente de nada, porque todo la llevó de vuelta a sí misma, y así sonríe de nuevo. No porque alguien le dijera que debía, sino porque ella decidió que merece ser feliz, completa y auténtica.